Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente, muchas gracias por dejarme entrar hasta la intimidad de su casa, con la bendición que la Biblia dice que debemos de llevar de paz a vosotros, ¿verdad? Y que los hijos de paz la reciban. Suplicantes delante del Señor también desde antes para que nos dé su palabra. Yo quisiera platicarle a usted de un tema que le he puesto como título, días de prueba, días de prueba. Ahora, quiero explicar esto un poquitito, si usted se recordará cuando hablamos de Filadelfia, en donde el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de mi upomone, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo entero. Ahí conversamos de que para decir prueba, en griego se utilizan 6 palabras que se pueden traducir prueba, pero que no necesariamente tienen el mismo significado. Así que no es esa la prueba a la que yo quiero abordar, sino que yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo el tiempo final. A veces me sonrío, quiero decirle por qué me sonrío, quiero explicarle por qué me sonrío, porque a veces me vienen ideas de que quizá ya no vamos a regresar al templo porque el Señor va a venir antes. Me pasa por la cabeza que tal vez ya no vamos a poder regresar y que pues disfrutemos lo que disfrutamos, ¿verdad? No estoy profetizando, solo estoy abriendo mi corazón y estoy pensando en voz alta. Pero a veces me vienen esas ideas, ¿verdad? Y digo, de plano que quizá no vamos a regresar al templo ese de la zona 5 y todas las iglesias, los demás, sino que quizá de aquí para otro lado hermoso, ¿verdad? Sería glorioso. Francamente, yo amo el templo donde predico, pero sería glorioso que aquí partiéramos hacia aquella patria celestial, ¿verdad? Usted que hemos cantado de eso, hemos predicado, hemos oído enseñanzas, y eso es lo que anhelamos. Bueno, yo eso es lo que anhelo. Miro que en medio de todo este vaivén hay gente que está legalizando, hay gente que está asustada, hay gente que está amargada, hay gente que está enojada, pero la mera verdad es que creo que deberíamos de estar esperanzados en esto que el Señor nos ha venido diciendo por muchos años y que pareciera que llegó el momento. Entonces, le pusimos hoy a este tema días de prueba. ¿Por qué razón? Porque yo creo que nosotros debemos de hacer una prueba es para estar preparados. Es como un día de un examen, ¿verdad? Usted que en donde el maestro lo agarra de improviso. Hoy hay prueba, hoy hay examen. Guarden todos sus útiles y lo que tengan, solo quiero arriba un lapicero y una hoja. Y aquí les va el problema, ¿verdad? Y los agarró a los estudiantes de improviso. Entonces, creo que nosotros debemos de hacer un testeo, debemos de hacer pruebas. Me imagino, no sé, pero me imagino que cuando hay una producción de vehículos o de cualquier otros herramientas, instrumentos de locomoción o de lo que sea, siempre hacen una prueba antes de sacarlo totalmente ya al mercado. Entonces nosotros deberíamos de ver algunos pasajes. Yo le voy a plantear que está basado en una versión que se llama El Recobro, y después le voy a leer la versión de las Américas para que hagamos una especie de collage entre los dos y saquemos una verdad respecto a estos días de prueba. La palabra, esta prueba que vamos a ver en todos los versículos que usted va a ver, es de la palabra dokimazo, y ahí le puse
el número, ¿verdad? 1381. Pero entonces fíjese usted, aparece este versículo, este es el recobro, ¿verdad? Nuevo Testamento recobro, Filipenses 1:10. Para que pongáis a prueba, recuérdese, días de prueba. Por eso me llamó la atención esta versión, cómo lo tradujo, porque aquí aparece la palabra dokimazo, ¿eh? Para que pongáis a prueba y aprobéis las cosas que difieren por su excelencia, a fin de que seáis puros y sin tacha para el día de Cristo. Se lo voy a volver a leer. Para que pongáis a prueba y aprobéis las cosas que difieren por su excelencia, a fin de que seáis puros y sin tacha para el día de Cristo. La versión de las Américas tiene una traducción un poco más amigable, y al leerla las dos nos vamos a hacer una idea mejor, creo yo. Mismo versículo, versión distinta. A fin de que escojáis lo mejor. Note usted que la versión de las Américas dice escoger, pero la palabra ahí es dokimazo. Por eso le puse la otra, pongáis a prueba, para que probéis, porque son días de prueba, vamos a probar. Pero dice acá lo mejor. En otras palabras, que si lo podemos hacer ese collage que ya le dije, sería para que pongáis a prueba lo que es mejor. Pero el punto es en la siguiente parte del versículo, en ambas versiones, dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Padre bendito. Entonces, ahora él lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá es, tiene que haber una especie de prueba, no necesariamente externa, sino que nosotros mismos tengamos que poner a prueba algunas cosas en nosotros con el propósito de escoger. En la versión de las Américas dice lo que es mejor, en la versión del recobro dice las cosas que difieren por su excelencia, como quien dice, no tanto mejor, sino que las cosas que son excelentes. ¿Con qué propósito? Porque viene el día del Señor, viene el día de Cristo. Entonces, al venir este día de Cristo, vamos a tener que ser llevados al tribunal de Cristo, y ahí en el tribunal de Cristo, pues ahí vamos todos tenemos que pasar por ahí. Pero antes deberíamos de haber tenido mucha mirada introspectiva para saber qué es lo que anda bien, mal o regular, y escoger lo que es lo mejor. Y lo que dice la versión esta del recobro, lo que es excelente. Entonces, hay varias cosas que deben de ser puestas a prueba. Hay varias cosas que deben ser puestas a prueba y que Dios nos ayuda para que las mismas sean puestas a prueba. Yo se las voy a poner todas juntas para que usted las mire. Si quiere les tomo una foto ahí para después le pongo con todos los versículos para que usted lo vaya a chequear después, a analizarlo, a leer versículo por versículo. Pero recuérdense que todos estos versículos que le voy a poner, la palabra es dokimazo, poner a prueba y o examinar. Por eso el subtítulo aquí sería probando lo mejor o excelente. Aquí me faltará algo que lo voy a añadir en el listado de las cosas que le estoy poniendo. Entonces, probando lo mejor o lo excelente. Eso es lo que hay que probar, lo mejor o lo excelente. Ahora, en este listado, que es el que usted mira acá, entonces le puse, ¿se prueba o examina? Porque esto es lo que quiere decir la palabra dokimazo, probar o examinar. ¿Verdad? Probar o examinar, probar o examinar. Más o menos como un maestresala, más o menos como un barista que prueba el café y dice, este está bien, o un maestresala que prueba el vino y dice, este vino está mejor que el que serviste al principio. Todos dan el mejor vino al principio y guardan el malo para el final cuando todos están borrachos, ¿verdad? Pero tú has hecho al revés. Es alguien que está probando, alguien que está diciendo, él lo está examinando y dice, esto está bien, esto está mejor, esto está excelente. Entonces aquí tenemos una serie, vamos a ver, como de 8 cosas, creo yo, que se prueban.
y que las vamos a conversar. Y ahí le puse el versículo bíblico también. Se prueba o examina la fe. 1 Pedro 1:7. Se prueba o examina lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21 y Romanos 12:1 y 2. Se prueba o examina lo que es agradable. Efesios capítulo 5, versículo 10 y Romanos 12:2. Se prueba lo que es perfecto y o excelente. Romanos 12:2. Se prueba o examina el tiempo presente. Se prueba o examina la obra de cada uno de nosotros. Se prueba o examina uno mismo. Y se prueba o examina la sinceridad del amor. 2 Corintios 8:8. Esto es más o menos como antes del evento principal tiene que haber una prueba, tiene que haber un examen. Miren, nosotros aquí con los hermanitos que nos hacen el favor de grabar, probamos antes, ¿verdad? Probamos si la luz está buena, probamos si está encendida tal cosa, probamos si la cámara está funcionando bien, probamos si el micrófono está bien. Se prueba, se tiene que probar antes, se tiene que hacer un testeo de eso, tiene que tener varios testers, se prueba qué pasa si se va la luz, se tiene que estar preparado para eso, ¿verdad? Se prueba. A veces fallamos, incluso usted. Imagínense que a veces fallamos en esta cosa tan sencilla, ya sea por cuestión técnica o su servidor, el que va a hablar, se le confunden los cables, qué sé yo. Pero ahí tiene que haber una prueba para sacar algo que es excelente. Entonces, ahora esta prueba, sí, yo creo que usted ya se dio cuenta de lo que estoy platicando, porque esta prueba que estamos haciendo, según lo describe el versículo que le puse acá en Filipenses 1:10, es para que, la prueba es para que seamos puros y sin tacha en el día de Cristo. La Biblia de las Américas es para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces tiene que existir ese probar, ¿verdad? ¿Está bien esto aquí? Sí, está bien esto acá. ¿Todo bien? ¿Listos? Sí. Bueno, ok, el Espíritu dice, ya está listo, ven. Y la novia dice, amén, estoy lista, ven, amén, ven Señor Jesús. Tiene que haber una prueba. Yo creo que eso es lo que nos ha acontecido a nosotros en este tiempo. No nos desviemos nuestra mirada, aunque claro está, Dios ha hecho milagros, prodigios, maravillas, sanidades, provisión sobrenatural, se han manifestado un montón de cosas. Ese no es el propósito principal. El propósito principal es, me la voy a llevar al desierto, ahí le voy a hablar a su corazón, vamos a platicar de corazón a corazón, de tal manera que ella se pueda probar a sí mismo. Porque si después, hermanos amados, de salir de esta pandemia, de salir de este gran susto que le pagaron a toda la humanidad, de salir de esta cuarentena que al final de cuentas se puede incluso, como hemos platicado en anteriores oportunidades, meter en depresión a miles de personas, y no solo las personas, sino que hay una depresión económica. Si después de todo eso, cuando salgamos de aquí estamos igual, ay, Dios mío, que la dejamos de retrasada. ¿Y qué le pasaba a usted cuando dejaba una retrasada, cuando estaba allá en prevocacional o en vocacional antes, o en la universidad? ¿Qué le pasaba? La tenía que ganar, la tenía que sacar, en escuela de vacaciones, en lo que fuera, pero lo tenía que sacar. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros este tiempo de reclusión, este tiempo que pudo haber traído alguna problemática en nuestra mente, corazón, hogar, qué va a pasar si cuando salgamos de esto no hemos aprendido a probar y o examinar a nosotros mismos? ¿Qué va a pasar si lo único que examinamos fue a todos los demás y nos metimos en pleitos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales? ¿Qué va a pasar? Que no cambiemos. Qué aburrido, hombre. De veras, hermano. Yo creo que tenemos que avanzar. Y yo creo que para eso Dios permitió esto. Porque lo que viene es glorioso. Y después de lo glorioso, viene una cosa terrible. No le aconsejo que se quede a ella. Primero Dios que no, ¿verdad? Pero sigamos. Entonces, estas 8 cosas, 8 creo que son, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 cosas, por lo menos se deberían de probar. Entonces empecemos por la primera. Primera Pedro 1:7, ¿qué es lo que dice?
para que el doquimazo de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque doquimazo por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación. Otra vez, Padre bendito. Mire, le voy a poner las diferentes versiones para que se dé cuenta que estamos hablando siempre de la venida del Señor. La verdad es que el tema de la venida del Señor se nos convirtió en algo tan hermoso. A mí, vamos a ver, era Primera de Pedro, ¿cuál era la que le estaba leyendo? 1:7. Ok, 1:7. Y vamos a ver las diferentes versiones para que usted lo pueda chequear ahí. La revelación, mire cómo dice la Biblia King James, la aparición de Jesucristo. Revelación, y mire cómo dice la 1909, cuando Cristo fuere manifestado, revelación, porque aquí seguramente la palabra revelación es, vamos a ver si es esa, antes de elucubrar, sí, es Apocalipsis, para que el Apocalipsis de Jesucristo, prepararnos para el Apocalipsis, su revelación, la revelación de Él, la manifestación, la revelación, manifestación. Vamos a ver, en manifestación, revelación, aparición. Me gustó mucho lo que está en el inglés. Mire cómo dice la Biblia al día. Dice, prueba se mostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Bueno, voy a regresar, solo quería ver la manifestación y si alguien había puesto el regreso o la aparición. La venida manifiesta, dice esta Biblia, mire, de Jesucristo. BTA. La venida manifiesta de Jesucristo. Entonces, ok, lo voy a chequear después yo solito en casa porque ya me entró la inquietud de las diferentes versiones. Pero aquí dice, al final de cuentas, que la fe tiene que ser doquimazo, como se prueba el oro. Aquí lo dice, nuestra fe más preciosa que el oro. Y ese oro que perece, de todos modos lo prueban. Y lo prueban por fuego. Entonces tu fe va a ser probada con el propósito que resulte en alabanza, gloria y honor. Alabanza, gloria y honor en la manifestación del Señor Jesucristo. Eso era lo que estábamos leyendo desde el principio cuando leímos Filipenses, el versículo que Filipenses, vamos a ver, 1:10, para que pongáis a prueba y aprobéis las cosas que difieren por excelencia, a fin de que seáis puros y sin tacha para el día de Cristo. Note usted, lo otro dice la revelación de Jesucristo. 1:7. Ok, entonces hablemos un poquitito de eso porque nos hemos extralimitado tiempo en la explicación de otras cosas. Volvamos acá. Hermano amado, mire pues, usted quiere probar algo, cualquier cosa, lo tiene que hacer manifiesto. Si son virtudes, ¿cómo las va a probar? Por ejemplo, si usted quiere probar si alguien es valiente o le van a probar que él es valiente, ¿qué le van a presentar? Pues obviamente le van a presentar una situación que a la mayoría de la gente le da miedo. Entonces él ahí va a probar él su valentía. Si alguien va a ser probado en su fidelidad, pues entonces le van a dar un como caldo de cultivo, un ambiente, una atmósfera que es propicia para ser infiel. Y ahí es donde se va a ver que él es fiel. Entonces ahora, ¿cómo van a hacer para probar tu fe? Si fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cómo van a hacer para probar por fuego eso? Es más que obvio. Van a venir cosas que se van a ver mal, muy mal, para ver si tu fe resulta en gloria y en honor, en alabanza, gloria y en honor. Pongamos ejemplos bíblicos. Vamos a ver.
Ejemplos bíblicos. Jesús en la barca le dice a sus discípulos, qué privilegio el que les tocó a esos tremendos apóstoles, ¿verdad? A andar con Jesús ungido, qué precioso. Y también con el glorioso, con el exaltado cuando ya resucitó. Bueno, pero van el ungido. Y entonces de repente él dice, muchachos, pasemos del otro lado. Subámonos a la barca y pasémonos del otro lado. Se suben a la barca. No era muy grande esa barca, era pequeña. Según dicen los historiadores y arqueólogos en Israel, enseñan una barca que rescataron más o menos de esa época y que algunos le llaman la barca de Jesús porque dice que tenía las mismas dimensiones, pero no necesariamente la misma, pero ahí la tienen, ¿verdad? Y uno cuando la mira dice, en esa lanchita iban 13 personas. Y como cupieron. Pero ahí iban, en una lancha que no era muy grande, le cuento. Jesús se durmió. Y cuando Jesús se durmió, empezó una tormenta espantosa. Yo me imagino la barquita esa se hacía, se subía, se bajaba, chapoteaba, le caía agua al Señor en la cara y no se despertaba. Estaba cansado, mi Señor. Estaba dormido, profundo. No se estaba haciendo el dormido. Entonces los discípulos, cuando vieron que ya no podían, le empezaron a gritar a él, Señor, sálvanos, que perecemos, por favor, haz algo. Y entonces él se despertó, y usted sabe la historia, se levanta, calma la tormenta, reprende los vientos, reprende todo, y ahí viene una calma tremenda. Y lo que les dice inmediatamente es, hombres de poca fe. La lección de esta noche era la fe. Y cuando yo les dije que pasemos del otro lado, es que íbamos a pasar. Ustedes creyeron que no iban a pasar porque se desató una tormenta. Entonces, ¿cómo se va a probar la fe? Cuando vienen situaciones, hermanos, que de veras uno piensa que ya no va a salir. Piensa que ya se terminó todo aquello. Ahí se está probando la fe. Y claro, eso es otra cosa. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero uno tiene que haber oído una palabra de parte de Dios de lo que va a suceder, porque si no es un alarde de fe. Podría ser la esperanza. Yo tengo la esperanza de tal cosa. La fe y la esperanza no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Alguien puede tener una esperanza de algo que Dios no le ha dicho que va a suceder. Entonces, él tiene esa esperanza. Pero si alguien tiene fe, es porque ya le dijeron, por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero es que el Señor le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te diré. Entonces él ya tenía una palabra, vete. Por la fe, Noé preparó un arca en el cual se iban a salvar toda su familia. Pero entonces él ya sabía lo que iba a venir. Por la fe, la fe es una certeza. Que si tú tienes una palabra de Dios y Dios te dijo, tal cosa va a pasar, y lo que se mira es todo lo contrario. Por ejemplo, Dios te dijo, voy a salvar a tu hijo, voy a salvar a tu hija. Y te lo dijo el Señor. Porque si no te lo dijo, pues tú tienes la esperanza. Pero si te lo dijo el Señor, voy a salvar a tu hijo. Entonces, y de repente lo miras bien perdido. Eso puede ser una prueba de tu fe. Pero cuando tú dices, no, pero a mí Dios me dijo, así que como Dios me dijo, no hay problema. Dios me dijo, Él hará. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no sé. Porque el padre de la fe es el ejemplo de esto. Me estoy tardando demasiado en esto, pero está sabroso para mí por lo menos. El padre de la fe. Le dijeron que en Isaac le iban a llamar descendencia. Y de repente Dios le dice, llévame a tu hijo y ofréceme a tu hijo, tu único, el que amas, a Isaac. Por si se le olvidaba, por si quería meter a Ismael. No. Tu único. Bueno, si aquel fue único de Agar. No. Al que amas. Bueno, aquel medio lo quiere. A Isaac. Ahí sí ya no se pudo hacer el quite, ¿va? Vale. Y me lo ofreces en el monte donde yo te voy a decir. Y se fue Abraham. Yo me imagino que Abraham iba pensando, ¿cómo así?
Bueno, al final de cuentas, yo me lo imagino orando él, pero alguno diría que iba hablando solo. No sé si a usted le pasa que a veces se pone a orar y la gente cree que está hablando solo. Y entonces, Señor, ¿y qué? Aquí cómo va a pasar esto, Dios mío, hasta que de repente llega aquella fe, por eso se llama el Padre de la Fe, le dicen el Padre de la Fe, porque él dijo, bueno, el Señor dijo que en me iban a llamar descendencia, y ni se ha casado ni ha tenido hijos, entonces ¿cómo va a ser Dios si yo lo tengo que ir a matar y a ofrecerlo en holocausto ahorita? Yo no sé, pero si Dios dijo, Él lo va a hacer. 3 días pasó así mientras iban llegando al monte y después subiendo a ese monte y lo ofreció. Y usted sabe, en el último momento, ya cuando llevaba el cuchillo así, la voz del ángel, detente, no le hagas daño al muchacho. Porque así, yo me imagino que el ángel le tiene una profecía tremenda de parte de Dios. Fíjese usted, se probó la fe. Si Dios te habló claramente de algo y estás viendo todo lo contrario, no desmayes. Tu fe está siendo probada. Entonces esto va a resultar en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo. Entonces estás probando lo que es mejor, lo que es excelente. Miremos otro versículo. Este versículo es tremendo. Esto aparece no solo en 1 Tesalonicenses 5:21, sino que también aparece en Romanos 12:1 y 2. Pero yo me voy a basar solo en este. Pero le estoy diciendo el otro versículo también. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Romanos capítulo 12 lo que dice es, para que comprobéis, para que doquimazo lo que es bueno. Entonces aquí, si vamos a retener lo que es bueno, obviamente lo tenemos que haber pasado por una prueba. ¿Qué es lo bueno? Ok, entonces aquí quiero platicarle otro poquito. Mire pues, hay caminos que al hombre le parecen rectos, que al hombre le parecen buenos, que al hombre le parece lo que es correcto, pero su fin es muerte. Entonces, si su fin es muerte, ese no era el buen camino. Jeremías le dice al pueblo israelita, pero también es para nosotros, según 1 Corintios 10, Hebreos 6 y Hebreos 10. Le dice, paraos por los caminos, preguntad por cuál es el buen camino, cuáles son las sendas antiguas, las sendas eternas, las sendas Olam, el buen camino, y andad por él. Pregunten cuál es, no el que a ustedes se les ocurra, pregunten cuál es el buen camino, no lo que proviene de tu intelecto, hermano bendito. Yo sé que tú eres inteligente, libre y tienes libre expresión del pensamiento y puedes pensar, es un pensador libre, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Todos esos pensamientos, examinar las cosas que son buenas, tienen que ser testeadas con la Biblia y con el Espíritu de Dios. Y uno escudriñándose a sí mismo, no necesariamente a los demás, a uno mismo. Entonces, por lo menos le voy a dar un versículo, porque aparecen como más de 100 versículos de lo que es bueno. En griego, para decir bueno, se dice en muchas formas, pero una de ellas, la que está acá, es kalos, lo que es kalos, ¿verdad? Entonces, le puse aquí incluso con otro tipo de letra para que resaltara en el próximo versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, kalos, esto hay que examinarlo, y lo que es kalos, según 1 Tesalonicenses 5:21, nos tenemos que quedar con eso. Y porque kalos, cosa, es para el corazón ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo quiero hablar un poquitito acerca del fortalecimiento del corazón,
pero con la gracia. Miren, hermano, por favor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, poned toda vuestra esperanza en la gracia que vendrá antes de la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, en este momento pueden haber muchas formas de pensar. Incluso lo hemos visto en todos estos días. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Cómo hay gente que agarra cosas que tienen fama de ser espiritual para fustigarse a sí mismos. Son severos en el trato al cuerpo, dice ahí en Colosenses, ¿verdad? Declaran ayuno para golpear su cuerpo. Dicen que oran mucho y que interceden y gritan y patalean. Son los que danzan y cantan y todo lo que usted quiera. Pero eso, al final de cuentas, puede ser un ejercicio, como dice también ahí Colosenses 2:18, ¿verdad? Que tiene fama de algo bueno y que se debería de hacer en secreto, entre paréntesis. Pero lo que va a fortalecer el corazón es la gracia. La gracia, todos sabemos que es un don inmerecido de Dios. Pero mire, le voy a contar un breve testimonio. Esto se lo he contado yo infinidad de veces. No, dije mal infinidad. Muchas veces lo he contado a los hermanos que yo pastoreo ahí en la zona 5, que algunos quizá me están haciendo el favor de oírme en este momento. O no. O quizá usted nunca lo ha oído. Déjeme contarle algo. Mire, pues a mí el Señor me rescató. Y como a todos nosotros, ¿verdad? Pero a mí me rescató. Y dentro de las cuestiones que yo más tenía arraigadas, malas, era que tenía una tendencia al alcoholismo severa. Trabajaba arduamente, pero no había día que no me echara los tragos. No dejaba de chambear, pero no dejaba de chupar. De repente andaba en búsqueda del Señor. Esto es solo para poner un ejemplo de cómo entiendo yo la gracia. Yo andaba en búsqueda del Señor y empecé a buscar en diferentes religiones y no dejaba ni de trabajar ni de darle duro al guapinol. Entonces, un día llegué a la iglesia en donde me reconcilié con el Señor, en donde predicaba mi pastor, el que después fue mi pastor, y a mí me pareció que ahí estaba la verdad. Entonces yo me dije a mí mismo, parece que aquí está la verdad. Entre tanto que averiguo, si aquí está la verdad, voy a dejar de beber, voy a dejar de fumar. Y dejé de hacer las dos cosas, inmediatamente, sin haber aceptado a Cristo ni nada. Yo estaba en las averiguaciones y me pareció que me había topado con la verdad. Y entonces ahí lo dejé de hacer. Pero lo dejé de hacer por mi fuerza de voluntad, porque tenía unas ganas escandalosas de echarme un trago. Pero decía, no, me lo tengo que echar. Y hacía un ejercicio espiritual o almático, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Y así viví. De repente el Señor tocó mi corazón y acepté a Cristo. Cuando acepté a Cristo, no, mire, lamento decirle que no se fue mi deseo de beber, pero no me volví a echar un trago. Pero no se fue. Bueno, me bautizaron en agua. El día que me bautizaron en agua, cuando yo salí de las aguas, metieron en una piscina allá en la zona 16 que utilizaba la iglesia para esos menesteres. Nos llevaban a ese lugar. Me metieron en la piscina, sumergido, salí a novedad de vida. Y entonces sentí la gracia de Dios. Entonces nunca más volví a pelear contra el alcohol. Lo aborrecí. Ya no podía. Antes lo amaba, pero no lo bebía. Pero ahora, después del bautismo, cayó gracia sobre mí. Y entonces, ya no echarme un trago. No. Volver a esa vida en donde no podía vivir si no estaba presente una botella de alcohol.
olvídese, eso huyó de mí. Entonces yo le llamo gracia a aquel poder que Dios nos da para vencer las cosas que no podemos vencer por nosotros mismos. A eso le llamo yo gracia, porque eso es lo que yo miro en la Biblia. Y eso fortalece el corazón. Lo demás, perdone, lo demás para mí es legalismo. Cuando yo miro a una persona que está insistiendo que usted tiene que orar 3 horas diarias, que usted tiene que ayunar 2 veces a la semana, que usted tiene que hacer el ayuno de Daniel y el ayuno de no sé quién, yo digo, bueno, que lo hagan, ¿verdad? Pero yo conocí la gracia de Dios, esa gracia que me quita incluso el concepto de que yo era un pecador. Como se lo he contado muchas veces, y no quiero insistir más en ello, pero es que la gracia es importante. Por eso dice poner toda vuestra esperanza ¿en qué? En las veces que puedas ayunar, en las veces que puedas orar, en cuánto puedes dar de ofrenda o de diezmo en una iglesia, de cuánto puedes danzar, de cuánto puedes leer la Biblia, de cuánto puedes predicar. No, poned vuestra esperanza toda en la gracia. Es que si no es por gracia, esto no va a suceder. Yo puedo proponerme un montón de cosas y por mi fuerza de voluntad. Eso es lo que yo logro ver en la Biblia. De lo contrario, el ejercicio de tu fe cristiana en algunos momentos va a ser tedioso. Una religión. Sí, es que no se puede, no me obligan a no hacerlo. Pero cuando uno está deleitándose, es porque la gracia lo envolvió a uno. Entonces uno deja de hacer lo malo por la gracia de Dios y empieza a hacer lo bueno por la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él, oiga, cuando él daba su currículum, él decía, conforme a la ley fariseo, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, y empieza a decir, son judíos ellos y yo más. En trabajos tengo más trabajos. Me han azotado tantas veces, me han golpeado. He estado en lo profundo del mar, he naufragado, he predicado, he hecho. Pero todo esto es nada, en otras palabras. Pero la gracia de Dios en mí, aleluya, eso es lo que te va a ayudar. Entonces, busca lo bueno, discierne lo bueno. La gracia de Dios para tu vida. Eso te va a sacar adelante. Sí. Ok. Voy a seguir porque si no, yo me emociono mucho con algunas partes de los temas y me quedo ahí, ¿verdad? Ya no termino de decir lo que tenía que... Por eso le presenté todos los 8 versículos de una vez, por si no llegaba al final. Dije yo, ahí que los hermanos terminen de predicar esto en sus mismas casas. Ok, ahora volvemos con la letra, la forma de letra, porque aquí se la puse para diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Aleluya, la gracia. Antes de pasar al otro, no se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas. Sea fortalecido su corazón bendito con la gracia del Señor. Con la gracia del Señor. No con religiosidad, con la gracia de Dios. Bueno, sigamos adelante. Se recuerda que estábamos hablando, ¿verdad? Antes de hablar de la gracia de Dios. Espero que se recuerde. Porque le estaba hablando de cómo nosotros tenemos que poner a prueba cosas para que cuando el Señor venga podamos presentarnos irreprensibles. Entonces una de las cosas básicas es la gracia te va a ayudar. Ok, eso es bueno. Miremos otra cosa. Efesios capítulo 5, versículo 10 y contextualizado con Romanos capítulo 12, versículo 2, que usted lo puede leer por aparte. Lo voy a leer en el siguiente versículo quizá. O no sé. Examinando, doquimazo, ¿qué es lo que agrada al Señor? Muy bien, paremos aquí pues. Para ponerle un ejemplo, le voy a poner un recuerdo de un programa que vi, de aquellos shows antiguos que usted tal vez nunca vio. Que aquí había un señor que se llamaba Gaspar Pumarejo que hacía unos shows, después se cambió de nombre el show y todo. Ellos eran bien interactivos, después vinieron otros más sofisticados. Pero me recuerdo que una vez vi un programa en donde testeaban a las familias, a los matrimonios.
Entonces lo que hacían era que se llevaban a la señora lejos, en donde no oyera nada, y le preguntaban al marido, le decían, ¿qué comida es la que a usted más le gusta? Tal, decía él. ¿Y qué comida es la que no le gusta? Tal. ¿Y qué bebida es la que le gusta? ¿Y qué cosas le gustan? Bueno, entonces, ya que él había dado sus secretos, ¿verdad? Entonces traían a la señora que la tenían escondida y le empezaban a preguntar a ella, ¿qué es lo que más le gusta a él de comer? Ah, caldo de chuntos, decía él. ¿Y qué si eso era lo que le había dicho que odiaba? Entonces uno se ponía a pensar cómo será ese hogar, ¿verdad? Cuando ella le hace lo que ella creía o suponía que le gustaba, pero no había averiguado. Y después lo cambiaban y que era lo que a ella le agradaba y lo llamaban, le hacían el cambio ese, ¿no? Y uno se mataba de la risa al ver que no se comprendían, más de que tenían 20 años de estar casados, pero que no sabían las cosas básicas de los gustos del otro. Ok, ahora nosotros somos la novia que nos llevaron allá aparte y nos empiezan a preguntar, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada a tu esposo? Y entonces se nos meten ideas, ¿va? A él le agrada tal cosa, le agrada tal otra, le agrada tal otra. Mire, le voy a decir, si usted quiere saber qué es lo que le agrada al Señor, dos formas tiene de averiguarlos. Uno por la palabra y otro por el Espíritu. Como cuando aquella mujer que está en aquel concurso de belleza, usted ya sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? De Esther. Ella se dejó vestir por el eunuco, porque el eunuco sabía cómo le gustaba al rey la reina que habían destronado hacía ratos. Entonces él decía, no, esos tipos de zapatos no le gustan al rey. ¿Y cuáles le gustan? Le gustan tal tipo de zapatos. Ah, yo me los pongo. A mí no me gustan porque me aprietan mucho, pero si a él le gustan, yo me las pongo. ¿Va? Así es la iglesia. Entonces ahora no puedes buscar a Dios a tu manera. No. Tienes que buscar, es que así dice la gente, ¿va? No, es que yo busco a Dios a mi manera, usted. Yo sí, mire, a mi manera, yo lo busco. Mire, ya se sienten Frank Sinatra cantando a mi manera, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No es a su manera, no es a mi manera. No es a la manera del pastor, no es a la manera del apóstol ni del profeta, es a la manera de Dios. Entonces ahora tenemos que examinar qué es lo que le agrada, doquimazo, probar qué es lo que le agrada al Señor. Y entonces ahí vemos la palabra es agradar, nos vamos a buscar y nos encontramos con cosas. Le vuelvo a poner la Biblia, aquí se la puse con letras gruesas, y ahora se la pongo, qué es lo que le agrada al Señor, con otro tipo de letras para que nos desubiquemos. Mire que dice Hebreos capítulo 13, versículo 21. Que Él os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo vuelvo a leer y después le voy a leer el verso anterior para que nos hagamos una mejor idea. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros. Miren, Él lo pone el traductor bíblico aquí, lo pone con E mayúscula, dando a entender que Él comprende que ese Él se refiere a Dios. Y después dice, en nosotros, obrando Él, ¿quién? Dios, en nosotros, lo que es agradable delante de Él. Y otra vez con mayúscula. ¿Quién es ese Él? Dios. Mediante Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Entonces miremoslo de la siguiente manera. Obrando Dios en nosotros lo que es agradable delante de Dios, mediante Dios. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, y ahí está el Espíritu Santo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora miremos el versículo anterior de Hebreos 13:21, de que obviamente va a ser Hebreos 13:20, ¿verdad?
Y entonces vamos a chequear acá unas cosas. Mire pues, mire cómo dice. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Eso quiere decir que el Dios de paz va a permitir que sea rociada la sangre sobre tu vida. Y eso lo dice 1 Pedro capítulo 1, que nosotros hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre. Hay mucha gente que se opone a este tipo de ministración, que dice, ¿cómo van a echar la sangre? Que andan hablando de la sangre. Bueno, la Biblia lo dice y es una forma de decirlo, y cuando lo hacemos con fe, definitivamente, pues actúa en el que tiene la fe. Ahora, el que quiere alegar y dice, no, eso no, que la sangre de Cristo la andan mencionando de aquí para allá. La sangre de Cristo es poderosa, señores y señoras. Y aquí dice que una de las cosas que hace, dice, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Por qué? Porque éramos ineptos para hacer cosas buenas. Ahora Él, por medio de la sangre, nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable, lo que es agradable. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo eso? Tiene que ser por la bendita Trinidad, el Padre, el Dios de paz, que resucitó a Jesús de entre los muertos, y la Biblia, al ver el contexto, lo resucitó por el Espíritu, nos rocía con su sangre, nos hace aptos, y de esa manera nosotros hacemos obras que son agradables. Padre Santo, aquí otra vez quiero volver a la carga. Hermanos, tiene que ser motivado por el Señor, purificado por la sangre, y entonces vas a hacer lo que es agradable delante de Él. Pero el tema de lo agradable, para recordar 1 Tesalonicenses 5:21, que fue de donde salió esto, quiero decirle otros versículos, con eso nos vamos haciendo una idea más grande. Mire pues, Romanos 14:18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable. Aquí la palabra aceptable en el griego es esa palabra agradable a Dios y aprobado por los hombres. Entonces, ¿cómo es que sirve? Pues Romanos capítulo 14, miremoslo, y ya lo voy a ir dejando en paz debido a que el tiempo se está agotando. Pero todavía tengo mis 2 minutitos. Dice, estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, pues para él lo es, porque por falta de conocimiento. Pero si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable, dice en esta versión, pero mire cómo dice la RBA, el que sirve de esta manera agrada a Dios. Mire cómo dice en 1909, el que sirve a Cristo agrada a Dios. La Biblia del año 60, porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios. O sea, no me lo estoy inventando. La Arca Fernández, la 1977, dice que de esa manera se agrada a Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? De servirle al Señor, sabiendo que el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces hay mucha gente que se circunscribió a creer que el reino de los cielos es comida y bebida, y en eso se basan. Y en eso basan sus obras y se miran bien religiosos y bien aceptables por los hombres. Pero no dice la Biblia que aunque yo diere todos los bienes de mi casa, si no tengo amor, dice que de nada soy como un címbalo que retiñe. No estoy diciendo que no se hagan esas cosas, pero estoy diciendo que cuando alguien está sirviendo, no puede estar sirviendo también, como lo dice acá, sirviéndole de tropiezo también a los demás.
Bueno, esto es lo que yo creo, a mí qué me importa que usted no crea, así que yo me como mi chicharrón, pero al otro le hace mal pensar que ese chicharrón, o al otro le hace mal pensar que el fiambre es malo porque es comida sacrificada a los ídolos, y usted tiene esa libertad, y dice, a mí qué me importa, lo fotografía, y es pastor, y lo pone en su Facebook, y se pasa llevando un montón de ovejitas que al ver que usted es pastor, lo hace, entonces también lo hace él, pero como su conciencia es débil, dice la Biblia, entonces se contamina, y entonces por una comida echaste a perder el trabajo de Cristo. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no, si a mi hermano comer carne le es ocasión de caer, no como carne. ¿Y qué? No hay problema. El que sirve de esta manera le agrada a Dios. Así dice la Biblia. En otras palabras, siempre andamos viendo. Mire, a veces tenemos el decir, el tiempo se me terminó, pero déjeme decirle esto. A veces tenemos el decir, yo no ando por lo que digan los hombres. ¿Saben qué me importa lo que digan los hombres? Pero si los hermanos les puede servir de tropiezo, yo pienso que sí nos debería importar. Según vemos en este pasaje, el que sirve a Dios de esta manera es agradable. Bueno, le voy a leer otro, solo para lo agradable, pues, y ya lo voy a dejar en paz. Tranquilo lo voy a dejar. Mire cómo dice Filipenses 4:18. La misma palabra, agradable, examinando lo que es agradable. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Padre Santo, aquí es más que obvio que Él está hablando de una ofrenda, que Él no la está pidiendo, pero gente fue movida por el Espíritu Santo para darle esa ofrenda, y entonces Él les dice, eso que el Señor les puso en su corazón fue un fragante aroma, como el de Noé, cuando el Señor sintió el aroma del reposo, dicen algunas versiones, ya lo vimos, ¿verdad? O el sacrificio aceptable, porque hay sacrificios que no son aceptables, pero este sí, y es agradable a Dios. ¿Qué era? Le habían mandado una ofrenda. Entre paréntesis, no le estoy pidiendo una ofrenda, solo estoy enseñando la palabra. ¿Ok? Porque Dios es el que le pone el corazón a cada quien, y cada quien dé como propuso en su corazón, no por obligación. Sí, señores, es impresionante. Le voy a leer un último y ya lo dejo tranquilo. Oro por usted y ya nos vamos a acostar tranquilitos a dormir para empezar otra temporada del retiro, que yo no sé si es de invierno o de verano. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces aquí, qué lindo. Mi hijo, vení oí al pastor ahorita lo que está diciendo. Vení oí, deja tu teléfono ahí, vení. Tenés que ser obediente. Sí, está bien. Es para ellos, también para usted. Con respecto a su papá, pues si usted es un hijo de casa, pero si usted es ya un patriarca, ya tiene su propia casa, pues eso y es honrar a su padre, pero la obediencia, pues no necesariamente él tiene que decirle a usted las cosas que debe de hacer, porque usted ya tiene su propia casa. Pero aquí sí se puede ver el sentido espiritual, porque le está diciendo hijos, y pueden ser hijos espirituales. Hay gente que tiene su predicador favorito, pero su predicador favorito ni siquiera es su pastor, ni siquiera reconoce pastor. Entonces uno debe de tener el predicador, y ese predicador se debe convertir en su pastor, y ese pastor se debe convertir en un padre espiritual, porque si nosotros
somos espíritu, alma y cuerpo, y tenemos el Padre en nuestro espíritu, que es Dios, y tenemos padres biológicos, que son de nuestro cuerpo, tenemos que tener un Padre del alma, y que ese se convierte en el pastor, el ministro. Y con esto coincide lo que dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores. Aquí dice, obedeced, hijos, obedeced a vuestros padres. Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuentas delante de vosotros. Permitidlo que lo hagan sin queja, porque eso no sería provechoso para vosotros. Ahí está en la Biblia, yo no me lo inventé. Entonces, amados, pongamos a prueba estas 8 cosas. Probémoslas nosotros. Probémosla todo. ¿Está todo listo? Vamos pues, estamos listos entonces para la venida del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos auxilies con tu bendición de la llenura del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender tu palabra, para que se hagan rema en nuestro corazón tus dichos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir en la gracia tuya, papito lindo. Que sea un deleite, Señor, poder orar, cantarte, leer la Biblia, hablar de ti, hablar contigo, hacer el bien a los demás. Que sea un gozo en nuestro corazón, no algo impuesto. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. También atrae a aquellos que no te conocen, Señor, para que abran su corazón y tú puedas entrar en ellos. También, Señor, bendice a aquellos hijos pródigos que se fueron de casa, Señor, y que ahora están regresando. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.